Ya somos el grupo número 8 del NRC 25261, conformado por Wilfredo Salas Valenza, Will Joan Salazar Ricaldi, Álvaro Antonio Soto Vicente y mi persona Camila Suma Peña Romero. El caso que nos ha tocado es el caso número 8, el cual nos dice: en una línea de producción de canales de acero conformado en frío, conformados a partir de un fleje de acero por medio de rodillos. Una vez conformados, deben ser cortados a la longitud recorrida, la cual puede graduarse con el cilindro tope. También nos da datos como que son 10 cortes por minuto, el material que es acero y las dimensiones que serían 200 por 100 por 2 milímetros. Ahora, en este caso hemos identificado una secuencia neumática que es A más, B más, C más, 6 segundos, C menos, B menos y A menos. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, para ello nos hemos guiado del diagrama de funcionamiento y el caso desarrollado. En este caso consideramos tres componentes, el cual vendría a ser los rodillos de ingreso del material, que nosotros hemos colocado como A más, luego el cilindro tope que baja como B más, y por último el cortador que vendría a ser C. Entonces colocamos como que C más, y después de esto hemos sacado los 6 segundos con referencia al dato de 10 cortes sobre 10 cortes por minuto. Después tenemos entendido de que el corte termina y la cortadora se retrae, por eso hemos colocado C menos. Luego colocamos B menos porque el tope, el cilindro tope, de igual forma se retrae, y para retirar el material A también. Entonces, después de identificar esta secuencia, hemos definido los componentes que vamos a usar dentro del esquema, los cuales son los cilindros doble efecto, que es un actuador lineal que utiliza el aire comprimido para generar el movimiento en ambas direcciones, como la extensión y retracción tanto del cilindro tope como de la cortadora. Ahora, esto se va a identificar por tener dos conexiones para el aire y la ausencia de un resorte de retorno visible. También la válvula de control direccional 5-2 vías, que es una válvula con 5 puertos y 2 posiciones. Y por último, los actuadores, que son los que se conectan con el puerto de presión al puerto de trabajo. Esto lo hemos utilizado para tanto A, B y C. Bueno, continuando con la exposición, nos basamos en la simulación de la secuencia, el diagrama de electroneumático. Para ello, tenemos el circuito, bueno, la simulación de la secuencia, en el cual vemos que está energizado por 24 voltios, pero dentro de ello está, al presionar el pulsador de inicio, se energiza el relé K1. K1 se cierra por, por consecuente, energizando a la válvula Y1, el cilindro A se extiende. Para ello, S1 se desactiva, pasa a lo que es el S2, que también se activa, activando el relé de K2. Los contactos de K2 se cierran, energizando la electroválvula Y2. El cilindro B se extiende, por ello S3 se desactiva, continuando con S4 que se activa y pasa a la activación del relé de K3. Los contactos de K3 se cierran energizando la electroválvula Y3. El cilindro C se extiende. C5 se activa, C6 al igual se activa. La activación de C6 también energiza el temporizador de K4, que comienza a contar en el tiempo preestablecido, ¿no? El sistema permanece en este estado durante el tiempo programado. En el temporizador K4, el cilindro A, B y C permanecen extendidos. Una vez que el temporizador de K3 termina, el temporizador, su contacto normalmente cerrado, se abre,
desenergizando la electroválvula Y3, el cilindro C se retrae, correspondiente C6 se activa, S5 también se activa. Entonces el S5 activa el relay K5, cuyo contacto normalmente está cerrado, ¿no? Entonces se abre. Desergenizando la electroválvula Y2, el cilindro B se retrae, C4 se activa, como podemos ver, C3 se activa, entonces el relay K6, cuyo contacto normalmente está desenergizado, la electroválvula Y1, el cilindro A se retrae, C2 se desactiva, C1 se activa, la activación de C1 envía un pulso al contacto K8, de, decrementando su cuenta 1 después de cada ciclo completo, ¿no? Si nos damos cuenta, el K8 es mayor que 0, asumiendo que el valor preestablecido es la cantidad de ciclos a realizar y el contador comienza en ese valor. El sistema está listo para iniciar un nuevo ciclo al culminarse, siguiendo el pulsador del inicio, el paso 1 nuevamente, ¿no? Ahora, basándonos básicamente al costado tenemos lo que es el diagrama de desplazamiento de fase, también conocido como un diagrama espacio-tiempo o diagrama de recorrido, básicamente, ¿no? Es una representación gráfica que muestra la secuencia de movimientos de los actuadores, en este caso los cilindros A, B y C, en función del tiempo o de los pasos de un ciclo que se está recorriendo dentro de la simulación, ¿no? Ahora le doy el pase a mi compañero. Para continuar con la exposición, vamos a ver sobre el diagrama LAD. Eh, al energizar el sistema, los cilindros ABC se encuentran retraídos, condición verificada en la presión aproximada del S1, S3 y S5. El enclavamiento de inicio, que viene a ser el K9, está inactivo, independiente de la activación accidental. Al pulsar el Start, esto activa el enclavamiento del K9, que se mantiene activo. Si el cilindro A está retraído, el S1 se habilita, la primera etapa de la secuencia que viene a ser el K1. La activación del K1 se energiza, que viene a ser la salida del Q1, que alimenta el solenoide de la electroválvula Y1. Esta válvula direcciona el aire comprimido para extenderse al cilindro A. Al final de su carrera, el sensor S2 se activa. Al activarse el S2, marca el K2. Si el contacto de ciclos aún no alcanza, la salida del Q2 se energiza, extendiéndose el cilindro B mediante la electroválvula Y2. El sensor S4 se activa al final de la carrera. El temporizador S4 se activa, la marca K3 se activa, se energiza la salida Q3, extendiéndose el cilindro C mediante la electroválvula Y3. Al final de su carrera, el sensor se activa S6, se activa el temporizador K4, iniciando un ciclo, iniciando un retardo de 6 segundos. Durante los 6 segundos, la marca K4 permanece activa, manteniendo el cilindro C extendido. Transcurrido el retorno de los 6 segundos, el temporizador K4 activo, la lógica del PLC se desenergiza a la salida del Q3, reinvirtiendo la electroválvula Y3. Esto provoca que la retroacción del cilindro C-, el sensor S5 se activa y al final de su carrera. La activación del sensor S5 se activa mediante la válvula K5. Esto desenergiza la salida Q2, revirtiendo la electroválvula Y2, retrayendo el cilindro B. El sensor C3 se activa, decreciendo el contacto de ciclos. La activación del C3 se activa, la marca K6 se activa, la desenergización del cilindro o de la salida Q1
revirtiendo la electroválvula Y1, retrayendo el cilindro A. Al final de su carrera, el sensor C1 se activa, el contador de ciclos K8 disminuye de 1 a 1 dependiendo a la programación de ciclos dada. El PLC compra un valor del contador de K8 con 0. La secuencia se repite mientras el contador sea mayor a 0. Al alcanzar 0, se interrumpe la secuencia. La salida K4 se activa cuando el cilindro C está extendido. K3 se activa proporcionada a la señal visual del estado del ciclo. Las salidas Q5 y Q6 indican el valor del contador de ciclos. Al activarse el pulsador reset, el valor del contador de ciclos K8 restablece su valor. Para dar paso al compañero. Bueno, continuamos con el PLC. Para este plano eléctrico de control, básicamente nosotros cogemos un PLC de la parte que, bueno, está en técnica digital. Este PLC nos permite tener la facilidad de tener 8 entradas y 8 salidas. En las entradas van todos los sensores y pulsadores y en las salidas van las Ys, que en nuestro caso van a ser Y1, Y2 y Y3. Al igual que en los otros diagramas, iniciamos colocando una entrada de 24 voltios y en la salida 0 voltios. En las entradas colocamos un pulsador que estaría en la entrada 1 del PLC y este inicia el proceso. Le colocamos el nombre que también se colocó en el diagrama LEDER, que está como Start. Posteriormente colocamos el sensor S1 en la entrada 2, el sensor S2 en la entrada 3, sensor S4 en la entrada 4, S6 en la entrada 5, S5 en la entrada 6, S3 en la entrada 7 y en la entrada 8 colocamos el pulsador reset que también toma el mismo nombre del pulsador que tenemos en el diagrama LED. Ahora, en las salidas nosotros tenemos que colocar todas las Ys que vienen a ser las electroválvulas. En la salida 1 colocamos lo que es la electroválvula Y1, en la salida 2 colocamos la electroválvula Y2 y en la salida 3 colocamos la electroválvula Y3. Este PLC trabaja al igual que el diagrama LEDER, mostrando todo el recorrido que hace el proceso. Este sería nuestro trabajo, es todo de nuestra parte. Gracias.